Bueno, para ir empezando voy a hacer tu presentación. Si le llego a errar en algo, después me corregís. Bueno, Manuel es referente pedagógico de la provincia de Salta, asesor pedagógico de directivos, docentes y estudiantes en educación rural mediada por TIC, formador de formadores en diferentes proyectos de capacitación docente, máster universitario internacional en migraciones, graduado universitario en educación social. Se desempeña, como ya dije, como referente pedagógico en Salta para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Es coordinador pedagógico del Departamento de Capacitación Continua Docente y formador de formadores en el Centro de Estudios a Distancia de Salta. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como asistente técnico territorial en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, educador sociocomunitario en la Secretaría de Participación Ciudadana de la provincia de Salta, asesor pedagógico en el Instituto Especial 7215, Ministerio de Educación de la provincia de Salta, docente de posgrado universitario en el marco del curso La educación más allá de la escuela, pedagogía social, en la Universidad Nacional de Salta, gestión, monitoreo y evaluación en programas de mediación intercultural, en la Dirección General de Integración y Cooperación, en la Consellería de Justicia y Bienestar Social de Valencia, España, educador social en Terra Pacífico de Valencia, España. ¿Estuve bien? Muy bien, perfecto. Vale. Y eso que es un resumen, así que un placer tenerte acá. Bueno, yo me retiro, nos encontramos después para las preguntas y te dejo. Perfecto. Ahí un segundito, comparto pantalla e iniciamos. Bien, bueno, el saludo de nuevo, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, desearles muy feliz Día del Trabajador, Trabajadora y reiterar, ¿no?, lo que he dicho antes. Para mí es un enorme honor estar hoy aquí con ustedes, estar en tantos contextos diferentes, ¿no?, como se ha comentado, en diversos países, en diferentes puntos, ¿no?, de nuestro país, de Argentina. Yo también poder estar, ¿no?, comunicado y poder estar, bueno, el siendo parte, ¿no?, de todo esto y estar comunicado, ¿no?, en el contexto de España, que como saben, bueno, está viviendo una situación particularmente compleja y para mí, bueno, estas iniciativas tienen, bueno, todo el reconocimiento y para mí es un honor enorme formar parte de este primer congreso, ¿no?, de educación social. Yo, bueno, como ha dicho Luján, soy educador social, graduado en educación social y me he desempeñado como educador social, ¿no?, animador sociocultural, que si bien, bueno, es una disciplina que no ha tenido tal vez tanto reconocimiento institucional hasta ahora, que realmente ahora sí lo está teniendo, a lo largo, ¿no?, de la historia reciente, pero sí hemos podido observar bueno, numerosísimas prácticas en el campo de la educación y la pedagogía social. No voy a enumerarlas porque no terminaría, pero bueno, en definitiva es algo que a mí me satisface mucho ver que este tipo de iniciativas en el marco de la educación y pedagogía social se promueven y llegan a tantos puntos distintos. Bien, como Luján me ha presentado maravillosamente, no lo voy a volver a hacer. Sí, voy a empezar a hablar sobre bueno, la conferencia bueno, que he preparado. Y para mí ha sido especialmente grato porque creo que atraviesa, ¿no?, como todas las propuestas en el campo social, me atraviesa a nivel vital y he podido recuperar, ¿no?, como diferentes aportes y diferentes reflexiones que he tenido en mi recorrido profesional. De manera particular, he de decir que esta reflexión, el centro, ¿no?, de esta reflexión son las prácticas de educación rural mediada por tecnologías, en el nivel secundario, sobre todo, y poder lanzar reflexiones, ¿no?, desde un campo, ¿no?, de la pedagogía social, ¿no?, una reflexión desde el campo social, desde luego. Bueno, vamos a hablar sobre varias cuestiones. Bueno, en un primer momento, bien, es que estaba apartando la pantalla en la que me veo a mí mismo y no veía bien los textos. Básicamente se va a estructurar de la siguiente manera la conferencia. En primer lugar,
vamos a lanzar algunas reflexiones acerca de la educación rural en el contexto argentino. Es necesario destacar lo siguiente. Yo introduzco ahí varios datos, varias estadísticas. Lo que no quiero es que sea algo frío, ¿no? Simplemente ver datos, pero sí me parece bien interesante poder analizar diferentes estadísticas a nivel educativo, a nivel de necesidades básicas, de cuestiones de exclusión social, porque me parece que nos va a permitir divisar, ¿no?, la situación en el campo social que nos ocupa en este momento, ¿no?, en relación a la ruralidad. Después, bueno, trataré de ir respondiendo varias preguntas a lo largo de la conferencia, en tanto, bueno, qué son las secundarias rurales mediadas por TIC, daros a conocer, ¿no?, la experiencia particular en las diferentes provincias y en particular en la provincia de Salta. ¿Por qué debemos pensar este formato educativo en términos de justicia social? Yo creo que este formato educativo y todos los formatos educativos, ¿verdad? Hay que pensarlo siempre desde un paradigma de la justicia social, pero, bueno, en este caso creo que se desprenden reflexiones muy interesantes, ¿no?, de poder pensar algunos de los aportes teóricos desde la justicia social, pero siempre pensándolo, ¿no?, desde esta concepción basada en la praxis. ¿Por qué son relevantes los aportes de la educación y la pedagogía social para reflexionar estas prácticas educativas? Si bien esto va a ser transversal, por así decirlo, en la conferencia, sí me quería detener un momento, ¿no?, para que pudiésemos reflexionar, ¿no?, acerca de aportes específicos en el campo de la pedagogía social y la educación social. Y por último, bueno, tener el espacio más interesante de todo, que es poder responder a las preguntas o poder ver algunos de sus comentarios, desde luego. Que ahí, bueno, Luján me va a dar una mano enorme. Bien, comenzamos entonces. En tanto a estas reflexiones, ¿no?, en tanto a la educación rural, cabe destacar, ¿no?, que actualmente en la Argentina aproximadamente un 10% de la población se encuentra, reside en contextos rurales. Y bueno, he seleccionado algunos datos de interés para que vayamos pensando esta cuestión. A los 15 años de edad, una cuarta parte de los chicos, ¿verdad?, no asiste a la escuela. Y a los 19, el 57% no asiste a la escuela o no finalizó la educación secundaria. Este es un dato, ¿no?, que lo he tomado de una publicación de UNICEF. Pero claro, aquí vemos que realmente son datos, bueno, muy grandes, ¿verdad? Son muy fuertes cuando vemos, ¿no?, que a los 19 años más de la mitad de los chicos no han finalizado, ¿no? No están cursando y no han finalizado la educación secundaria. Bien es cierto que si nos apropiamos, ¿no?, de unos datos generales, alrededor, en contexto urbano, también alrededor del 90% de los chicos sí terminan o están en el secundario. Por lo tanto, hay un dato mucho más amplio en el contexto urbano que rural. Simplemente no por realizar una comparativa constante, pero es interesante ver los grados de vulnerabilidad particular que tienen los contextos rurales, ¿verdad? Y vemos en este sentido que la escolaridad primaria sí alcanza, ¿no?, prácticamente una universalización, es decir, que todos los chicos también en contextos rurales asisten y terminan la secundaria. Y bueno, el otro dato complementario, que a los 17 años alrededor de la mitad de la población se encuentra estudiante. Es decir, es un dato que, bueno, hay muchos chicos estudiando, pero pensando que el nivel secundario es obligatorio, es educación secundaria obligatoria, ¿verdad?, que solamente la mitad de los chicos se encuentran estudiando, es, bueno, digno de reflexionar. Yo aquí sí me quiero detener para decir que, desde luego, desde el Estado argentino, desde, bueno, en diferentes políticas se han hecho muchísimos esfuerzos y se ha trabajado muy bien al respecto. Y si uno mira, desde luego, ¿no?, las estadísticas, vemos que cada vez más chicos están estudiando. Sin embargo, todavía queda un camino para seguir trabajando. Bien, lo que comentaba, observamos, ¿no?, como realmente un enorme desafío, ¿no?, a nivel bueno, como educadores y educadoras,
como Estado, ¿no? Un enorme desafío en garantizar la continuidad de las trayectorias escolares. Vemos a este respecto también que en el año 2015 se registraron en más de 10.000, ¿no?, unidades de servicio de nivel primario y, sin embargo, 3.000, menos de 4.000, ¿no?, unidades en el nivel secundario. Es cierto que estamos hablando del año 2015, pero, sin embargo, bueno, hay una diferencia significativa, ¿verdad?, en tanto a la cobertura, ¿no?, a nivel rural de escuelas primarias y, bueno, en esta cobertura en el nivel secundario, pensando de nuevo, ¿no?, que es un nivel obligatorio también. Bien, en esta diapositiva que están viendo, vemos que, bueno, son las estadísticas por provincia del porcentaje de población rural. Vemos que Santiago del Estero, Misiones, Catamarca, Tucumán, etcétera, tienen amplias, ¿verdad?, porcentajes, y lo que vemos en color más clarito son las provincias que tienen población rural dispersa. Es decir, que es población que se encuentra, bueno, súper alejada. Bueno, yo en uno de mis trabajos, ¿verdad?, como referente pedagógico de la provincia de Salta, que se trabaja desde el Ministerio de Educación de la provincia con la colaboración de UNICEF, visitamos, ahora no, por supuesto, por la situación de cuarentena, pero visitamos periódicamente todas las sedes rurales. Y bueno, no os podéis imaginar las distancias, las dificultades de acceso que tenemos, y eso desde luego, bueno, determina también la facilidad o dificultad que en muchas ocasiones se pueden llegar, ¿no?, los diferentes beneficios del Estado y desde luego también la educación. Bueno, además, ¿no?, del aspecto netamente educativo, ¿no?, algo muy vinculado son las cotas, bueno, las necesidades sociales, ¿verdad?, que tiene la población. Vemos que más del 26% de los adolescentes tienen necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad? Y además estos datos son previos a la cuarentena, es decir, que si estos porcentajes, ¿no?, se han elevado desde luego en contextos rurales, ¿verdad?, nos podemos imaginar en contextos urbanos, quería decir, nos podemos imaginar en contextos rurales que tienden a ser, bueno, contextos, bueno, lamentablemente mucho más desfavorecidos. Vemos la coexistencia de niños y adolescentes con responsabilidades laborales precarias. Hay un análisis que hacemos en todas esas visitas, que hacemos a todos los contextos rurales, en los cuales a los chicos, yo personalmente, ¿no?, les pregunto si realizan alguna tarea de trabajo. Y normalmente me dicen que no trabajan. Y claro, pero cuando yo empiezo a preguntar, ¿no?, qué tareas hacen en casa, y bueno, cuidan a los animales, hacen tareas también de agricultura, y cuánto tiempo les lleva a realizar esas tareas, vemos que algunos chicos, bueno, están 6, 7 horas diarias realmente desarrollando esas tareas por una necesidad de contribuir, ¿verdad?, a la economía familiar. También encontramos, ¿no?, desigualdades de género. Hay bueno, lamentablemente, ¿no?, muchos imaginarios y prácticas machistas también en contextos rurales. Es verdad que la escuela, la educación trabaja de una manera muy superadora a este respecto, pero desde luego es importante seguir trabajando, bueno, de manera constante. Embarazos y paternidades tempranas, dificultades, ¿no?, para el acceso a agua segura y bueno, en general, dificultades de acceso a servicios básicos como salud, educación, hemos visto, ¿no?, el nivel secundario, justicia, etc. Bien, ante este escenario, ¿no?, que acabo de reflejar, obviamente la educación pública tiene un papel esencial para paliar, ¿no?, este determinismo social basado en la exclusión social, en problemáticas sociales, las dificultades de acceso a servicios básicos.
Y como habíamos visto, ¿no?, que hay muchísima dispersión geográfica, obviamente se ha hecho necesario pensar estrategias innovadoras, creativas, para poder llegar a zonas enormemente alejadas, ¿no? Y además también cabe destacar que si pensamos, ¿no?, en una escuela secundaria, el tradicional, es decir, urbano, ¿no?, con un edificio, ¿no?, un plantel docente, realmente eso conlleva también una inversión muy amplia. Obviamente para la educación y para nuestros jóvenes y adolescentes, obviamente siempre tiene que ser lo mejor, pero obviamente el Estado en ocasiones se encuentra con dificultades también para realizar inversiones tan amplias, sobre todo en contextos, pensemos, de muy baja población, ¿no? Pensemos en un contexto de 10 estudiantes, construir un edificio de educación secundaria con un plantel docente de 30 o 40 docentes, etcétera, pues realmente es muy complejo, ¿no? Es muy complicado y hay que también, sin perder nunca la calidad socioeducativa, ¿verdad?, la calidad que se ofrece, pero pensar formatos educativos innovadores que realmente garanticen esta calidad educativa. Bien, aquí pasamos, yo espero que tal como he definido, ¿no?, yo sé que siempre el discurso se queda corto para poder explicar la enorme amplitud, ¿no?, y multidimensionalidad que tiene la ruralidad a nivel, una diversidad a nivel geográfico, a nivel sociocultural, a nivel de condiciones de vida, es decir, es realmente muy complejo de definir, pero sí he querido sentar algunas estadísticas mínimas para que podamos ver un poco, a qué, ¿no?, desafíos, qué problemáticas particulares encontramos en los contextos rurales. Bien, las secundarias rurales, mediadas por TIC, pues, son, ¿no?, un modelo de educación rural iniciado en nuestro país en 6 provincias hasta ahora. En las provincias del Chaco, que inició en 2012, en Jujuy, 2013 en Salta, que es donde yo estoy trabajando, en 2013, en Misiones 2014 y Santiago del Estero y Tucumán 2017. Bueno, obviamente persigue, ¿no?, ampliar el acceso de la población adolescente, poblaciones rurales dispersas, estas que tienen tan difícil acceso y que en muchas ocasiones tienen una baja población. Entonces, en contextos tenemos, como he dicho antes, 5, 10, 15, 20 estudiantes, aprovechando la infraestructura ya de las escuelas primarias, se instala normalmente en una de las aulas un aula de secundaria, que, bueno, sí que requiere, ¿no?, una instalación de internet satelital, sí que requiere, bueno, una inversión en términos de computadoras, en fin, de material tecnológico, pero que realmente, bueno, en términos comparados, ¿no?, con otras modalidades de educación rural, se denota que es una inversión mucho más plausible que en otras circunstancias. Ahí sí que UNICEF hizo un análisis y realmente se vio que era realmente costo efectivo poder difundir, ¿no?, esta modalidad de educación rural, donde además, bueno, es muy potente de manera particular porque no solo es que disminuya, ¿no?, las brechas digitales, sino que fortalece muchísimo, ¿no?, las competencias vinculadas al campo, bueno, de las TIC y todo, ¿no?, lo que se desprende. Y desde luego, bueno, la importancia, ¿verdad?, de fortalecer la Ley de Educación Nacional, la 26206. Bien, les voy a describir un poco cómo es una escuela rural. Les he de decir que después les he preparado unos videos para que los propios chicos no les puedan responder también algunas de estas preguntas, las cuales las respuestas creo que van a ser muchas más significativas, pero bueno, voy a tratar de poder introducir al menos, ¿no?, esta descripción. Bien, se conforma en una escuela integrada por diferentes sedes y contextos rurales, ¿no?, que se desarrollan en entornos de aprendizaje mediados por las tecnologías. Para que se hagan un ejemplo, en Salta tenemos una sede rural que está ubicada en el centro urbano, en la ciudad de Salta, y hay 14 sedes en diferentes puntos de la provincia.
para que se hagan una idea de la enorme diversidad que estamos hablando, tenemos una sede en plena Puna, salteña, que se llama Esquina de Guardia, a más de 3.000 metros de altura. Tenemos otras sedes en el contexto del departamento de Rivadavia, muy cercanas a la provincia del Chaco, un contexto totalmente diferente en términos sociales, culturales. Por ejemplo, en La Puna es población de etnia atacama. Tenemos eso, en Rivadavia muy cerca, ¿no? O sea, un contexto uno muy seco, con mucha altura, el otro llueve muchísimo, está muy cerca del impenetrable. Tenemos sedes muy cerquita de Bolivia, por ejemplo, contextos de población y cultura aba-guaraní, sedes que para poder entrar ahí se debe entrar a Bolivia y después volver a entrar a Argentina. Es decir, siempre que vamos tenemos que hacer los trámites de aduana y pensemos también en los docentes, ¿no? Y los diferentes servicios del Estado, por así decirlo, la complejidad que esto tiene. Entonces tenemos, bueno, un gran número de parajes rurales, en este caso 14, los números en las diferentes provincias son similares. Bueno, en la sede central se localiza un equipo pedagógico, es decir, un plantel docente, profesores y profesoras especialistas de las diferentes materias, un equipo directivo, un referente técnico institucional, y se trabaja a través de una plataforma virtual, una plataforma Moodle, en el caso de Salta. También se realizan modalidades alternativas offline, bueno, con servidores, en fin, se trata de, obviamente, tratar de llevar un internet de calidad a todos los contextos, pero como es un internet satelital, en ocasiones puede haber dificultades puntuales, entonces se complementa con estrategias offline. Y se provee a través de esta plataforma diferentes recursos multimediales, herramientas pedagógico-didácticas, de una manera lo más significativa posible, teniendo en cuenta el contexto, las diferentes realidades, y normalmente se realiza a través de propuestas pedagógicas interdisciplinares. Es decir, no se trabaja por separado cada una de las materias, sino que realizan proyectos en conjunto, sobre todo para desarrollar un proceso mucho más situado. Y asisten diariamente todos los estudiantes a las sedes rurales. En estas semanas no, por supuesto, por la situación de cuarentena, pero habitualmente asisten todos los chicos con un coordinador o tutor que coordina, ¿no?, a todos los estudiantes y acompaña el desarrollo de las propuestas realizadas desde el equipo central. Cabe destacar que este coordinador cumple la función, ¿no?, de mediación tecnológica y mediación pedagógica, pero siempre se trata que la comunicación sea muy constante y la comunicación sea directa entre los chicos que van a las sedes y los profesores que están en la sede central. Se utilizan, bueno, diversas herramientas, tanto sincrónicas como puedan ser videollamadas, en fin, como llamadas WhatsApp, que por supuesto se utilizan también para realizar una comunicación, y asincrónica, ¿no?, como las propias clases, foros de debate, etc. Bien, como les había dicho antes, se conforman aulas plurigrado. Cabe destacar que cada uno de los estudiantes realiza, ¿no?, las clases de los diferentes años de estudio correspondientes al secundario, pero trabajan de manera conjunta en los diferentes años. Es decir, el primero, las clases de primero y los proyectos de primero no suelen trabajarse con los de segundo. Sí que hay experiencias de articulación entre años, pero sí se delimitan de cierta manera, pero trabajan en una misma aula, y eso es especialmente significativo también, ¿no?, porque en sentido positivo, porque permite, ¿no?, un chico de primero poder bueno, realizar consultas, trabajo entre pares con los chicos de segundo, de tercero, cuarto, quinto, etc. O sea que desde ese lugar sí tiene ese formato, ¿no?, de plurigrado, que lo podemos ver en contextos de educación rural muy presente en contexto de primaria. Normalmente el plurigrado, pluriaño, se da en contextos de baja población,
donde si dividiésemos por años, en algunas ocasiones tendríamos 2 estudiantes de primero o 1, entonces separarlos físicamente y en términos de aprendizaje no es lo más conveniente, ¿no? Entonces es estratégico trabajar a partir del plurigrado. Obviamente es un desafío también, ¿no?, el poder gestionar simultáneamente, ¿no?, propuestas didácticas diversificadas, esta atención a la diversidad, que bueno, un poco la he querido expresar, ¿no?, con estos ejemplos de las diferentes sedes rurales, pero una diversidad curricular, los diferentes aprendizajes y los diferentes saberes de las diferentes materias. La diversidad propia de los estudiantes, es decir, yo creo que en la educación la diversidad es algo inherente en cualquier contexto, ¿no?, en el contexto urbano, en el contexto rural, etcétera. Pero realmente, bueno, tenemos un colegio que es diverso entre los propios chicos, pero que después trabajan simultáneamente y colaborativamente, por así decirlo, con diferentes sedes de diferentes puntos, lo cual es que encontramos muchísimas historias personales, realidades socioculturales distintas, trayectorias disímiles, intereses y proyectos de vida particulares, y obviamente eso es un gran desafío, pero sin lugar a dudas es, vamos, algo súper rico y súper interesante. Bien, por lo tanto tenemos, ¿no?, diferentes subgrupos de alumnos aprendiendo bajo el acompañamiento de esta mediación tecnológica y lo que comentaba yo un poco, ¿no?, los procesos de interacción, de comunicación, devienen en parte del formato presencial, porque los chicos asisten diariamente a clases, pero también con esa mediación de las TIC, donde están comunicados con sus docentes, se comunican los chicos entre sí, aunque las poblaciones estén a 600 kilómetros de distancia, llegan a comunicarse y a trabajar colaborativamente. Bien, y aquí les muestro simplemente, no se llega a ver el nombre de las diferentes sedes, pero lo que les comentaba antes, ¿no?, esa diversidad de tiempos, espacios, condiciones climáticas. Pongo lo de condiciones climáticas porque eso limita mucho las cuestiones de acceso. Y como vemos acá, claro, el sistema educativo tradicional, me refiero a cómo viene funcionando tal vez en un contexto urbano. Es decir, el calendario se tiene que flexibilizar, las clases no empiezan en la misma fecha en una sede que se encuentra a 3.000 metros de altura en un contexto muy seco, o la zona de San Carlos, de Angazaco, de Pucará, que es otra de las sedes que tenemos. Son contextos muy secos, donde normalmente la lluvia no afecta a poder transitar entre estos contextos urbanos, y tenemos los contextos cercanos a Bolivia o los contextos del departamento de Rivadavia, que llueve muchísimo y donde las clases, en lugar de poder empezar en la fecha habitual, empiezan en abril e incluso en mayo. Por lo tanto, esto en términos de enseñanza y de aprendizaje es un desafío enorme, porque realmente hay que flexibilizar a la hora de todos los procesos de las propuestas de enseñanza y aprendizaje, el cómo desde la perspectiva docente todo esto se planifica en términos de evaluación. Pensemos, si cerramos todas las notas, por así decirlo, ¿no?, en el trimestre, claro, hay chicos que han tenido mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, desde este lugar, el formato en sí requiere poder flexibilizar la propuesta pedagógico-didáctica y la estructura de enseñanza. Bien, ahora sí que quería, yo les he explicado un poco, ¿no?, aspectos de la ruralidad, aspectos de las secundarias rurales mediadas por TIC, pero lo que me parece más interesante es que puedan escuchar una explicación y esas vivencias desde los propios jóvenes y adolescencia que habitan, ¿no?, estos parajes rurales. Así es que un segundín, y ahí les voy a dejar de compartir y les comparto de vuelta y vamos a ver un pequeño videito. Un segundo, ahí estamos. Perfecto. Bien. Bueno, hola a todos, mi nombre es Alves Adriana, tengo 15 años. Tengo 18 años.
Tengo 18 años. Soy de la sede de Loma Blanca y voy a la sede de Pampachero. Santo Domingo. De la sede de Paicones, departamento Santa Catarina, que limita casi con Bolivia. Nosotros vivimos a la frontera con Brasil. Soy de la comunidad Lequín. Algunos guaraníes y entró algunos polacos adentro. Mi abuela es re polaco. Que allá en Algarrobito, donde yo vivo, silencio, hay animales. Vamos a sacar leche, de todo. A cuidar los animales, como por ejemplo vacas, cabritos, cerdos. Antes nosotros no teníamos escuela y los chicos que terminaban la primaria allá en Paicones iban a otra escuela que estaban cerca, pero muchas veces ellos abandonaban porque estaban lejos de su familia, se dedicaban a otras cosas. Que me hubiera tenido que ir a otra ciudad, dejar mi familia, dejar mi comunidad, dejar todo y ya hubiera sido difícil. Yo estaba en Buenos Aires y era horrible porque no tenía ninguna de mi familia a mi lado. Y ahora que está, yo quise ir ahí porque quiero estar al lado de mi familia. Y sí me gusta. Sí, es más fácil. Está cerca de nuestro padre, que lo estamos viendo todos los días. No es como estar lejos, digamos, de los padres. No es lo mismo. Mi papá, lo poco, pero no alcanzaba para mandarnos a la escuela. Después, cuando se hizo el secundario acá en Lobatón, nos mandó a los dones. Bueno, no cambió de escuela ahí. Y bueno, nosotros teníamos parado de estudiar un tiempo porque no tenía la secundaria. Y ahora con esta ayuda, porque me quedaba muy lejos para nosotros salir, porque vivíamos en una picada muy lejos de la ruta. Me vine para esta escuela porque me pareció una buena propuesta para que yo pueda estudiar en mi comunidad, con mi familia, y eso me posibilitó que mis estudios se hagan más fáciles. Tenía un colegio muy lejos y ahí no podía ir, ahora eso es más cerca y puedo ir. Si no estudiáramos, trabajaríamos en el campo y no podíamos lograr lo que queremos nosotros. Estudié en Guatemala. Vaya, me encuentro ya por. ¿Contesta? Dice ella que no sabría lo que estaría haciendo en este momento, pero de seguro no estaría estudiando y estaría, ¿cómo puedo decirlo al pedo? En este caso ahora existe y así que estamos permanentes con los familiares todas las semanas. Siempre quisimos tener una escuela secundaria en Paicón, donde vivimos. Ahora estamos contentos con la escuela, muy contentos los dos. Mi materia preferida es lengua. Me gusta la escuela y el albergue de nosotros, todo. Lo que más me gusta es la materia biología. Muchas cosas dejemos para volver a estudiar, pero más vale saber algo do que ser siempre atrasado, ali atrás. Porque mi papá no sabe leer ni escribir, solo el nombre nomás. Y ahí él da esa ayuda para nosotros. Mi familia está feliz porque yo estoy estudiando. Tengo hermanos 4 y yo solo estudiando. Y bueno, mi sueño es seguir estudiando. Tengo 3 hermanas en casa que todos estudiamos, 5 varones, todos estudian. Y hasta ahora todos van súper y espero que sigan escuchando a mi papá. Bueno, ahí espero que hayan disfrutado. Me parece que seguro que mucho más ilustrativo, ¿verdad? Que lo que yo haya podido introducir. Un segundito, que vuelvo a compartir pantalla y ahí continuamos con la reflexión que veníamos en marcha. Un segundito, que ahí le pongo la pantalla completa y ahí seguimos. Bien, listo. Bien, realmente muy ilustrativo y realmente especialmente potente, ¿verdad? Los aportes que realizan los diferentes chicos, es decir, el hecho de que no se tengan que ir a otras zonas y que directamente puedan estudiar, se da una particularidad que hay cuando se han ido instalando estas diferentes sedes rurales, ¿no?, que han formado parte de la secundaria rural El Meafortic en Salta, muchos chicos, no de 14, 15 años, sino chicos de 19, 20 años, estudiantes también de 30 o más años, ¿no?, de 37, 38 años, han empezado a estudiar porque
hasta ese momento no tenían ninguna oferta de educación secundaria, y ahí uno se da cuenta de realmente, bueno, no se trata, digo, no solamente se trata de reflexionar sobre una secundaria de calidad, que me parece que la reflexión debe ser constante y permanente para asegurar la mayor calidad, ¿verdad? Y contextualización, ¿no?, de los procesos pedagógico-didácticos, pero es que en ocasiones se trata de la reflexión de tener o no tener educación secundaria o no tener educación secundaria. Entonces realmente vemos cómo estas propuestas innovadoras, como todas, ¿no?, son muy válidas, pero en este caso se puede llegar a muchísimos contextos muy inaccesibles con unas propuestas muy significativas. Bien. Bueno, aquí comentaba yo que si bien es una propuesta necesaria, tiende a ser parcial, incluso insuficiente en estos contextos sociales complejos. Yo recupero, ¿no?, lo que había comentado al principio de la conferencia, del número de estudiantes, ¿verdad?, que habitan hogares con necesidades básicas insatisfechas. Y bueno, vemos que 1 de cada 4 chicos en contextos rurales habitan estos hogares. Entonces hablamos también, obviamente, de contextos vulnerables, y desde luego la propuesta educativa debe ir acompañado, ¿no?, de otros servicios sociales, de otras políticas públicas y sociales que fortalezcan bueno, las trayectorias escolares, las situaciones de vida de los diferentes habitantes, y en particular y sobre todo cuando hablamos de infancia y de adolescencia, ¿verdad? Sin lugar a dudas, la educación es, bueno, es un trampolín, ¿no?, para el acceso a los diferentes derechos, no solamente a los derechos sociales, sino también a los civiles y los políticos, desde luego. Yo les invito, ¿no?, a reflexionar conmigo en tanto, ¿no?, a pensar este formato educativo en términos de justicia social. Yo, bueno, en mi trayectoria formativa y profesional, ¿no?, pude, ¿no?, reflexionar sobre diferentes paradigmas, ¿no?, que se dan dentro de la justicia educativa y social. Yo les quería presentar 4 paradigmas, ¿no?, de la justicia social, que los vayamos reflexionando conjuntamente y realmente veamos cómo son, bueno, ineludibles y son complementarios, y cómo, bueno, es siempre importante poder analizar críticamente, ¿no?, y de manera fundamentada todas las realidades sociales que, bueno, como ciudadanos, como profesionales, podemos ir observando. En primer lugar, les quería invitar a reflexionar en tanto al paradigma distributivo. Este paradigma, que bueno, diferentes autores lo han venido sosteniendo, y bueno, en particular Rawls, que es un autor de referencia dentro de la justicia social y de este paradigma en particular, habla justamente de que una justicia distributiva en educación debe tender a la equidad. Es decir, en ocasiones hablamos, ¿no?, en términos de igualdad. Seamos, no sé, democráticos y demos a todos por igual. Y en este caso, no, y en casos cuando hay, ¿verdad?, problemáticas sociales y necesidades sociales educativas, esto no tendría demasiado sentido. Tenemos que apostar por unas políticas y unas medidas que sean compensatorias, que puedan dar más al que menos tiene. Porque un chico que tiene que trabajar 7 horas al día, que realmente tiene pocos recursos de vida, son recursos para poder, bueno, comer y vivir, y poco más, realmente necesita una compensación, un apoyo extra, ¿no?, del Estado, para que realmente pueda fortalecer su trayectoria educativa. Por lo tanto, no podemos poner en la misma dimensión a, supongamos, ¿no?, una familia favorecida, por decirlo de alguna manera, donde tiene todo el tipo de apoyo, su familia le puede, ¿no?, y por suerte que sea así, le puede comprar una computadora, puede pagarle clases de apoyo, en fin, vive en un contexto de fácil acceso a la escuela, poner en el mismo plano
a un chico, bueno, como lo estamos viendo, ¿no? Con necesidades básicas insatisfechas, que no tiene acceso a agua segura, que realmente a nivel socioeconómico es un chico muy desfavorecido. Entonces, si diésemos los mismos recursos a los dos, ahí no estaríamos hablando de igualdad, ¿verdad? Estaríamos hablando de desigualdad. Entonces, este autor, Rawls, nos invita a hablar en términos de equidad educativa. Y, bueno, si lo trasladamos a los contextos rurales, vemos cómo esa importancia de que determinadas políticas públicas, desde luego, puedan compensar estas desigualdades, como estos programas, ¿no?, de Estado que han venido dotando, ¿verdad?, de computadoras a diferentes sectores de estudiantes, especialmente, ¿no?, estudiantes que atraviesan, ¿no?, la educación pública. Es enormemente significativo, porque es que si no compensas, estás finalmente promoviendo una brecha y una desigualdad en términos, bueno, absolutos y en términos materiales. Bien, invitar a reflexionar sobre esto, pues es muy importante, ¿no? Porque en ocasiones esto genera como ciertos debates, ¿no? Y yo creo que el debate ahí debe apostar por la justicia social y por los derechos de toda la población, y en particular, ¿no?, el tratar de fortalecer y otorgar los derechos a las personas más desfavorecidas. Después tenemos un paradigma basado en capacidades y competencias. Aquí, bueno, un economista hindú, Amartya Sen, empezó a hablar, ¿no?, de su teoría de las capacidades. Lo han venido retomando varios autores. Esta cita en particular es de Bolívar, un autor español que habla de la justicia social y la educación, y habla justamente de la importancia de obtener determinadas capacidades y competencias para poder desenvolverse, ¿no?, en diferentes planos de la vida social. Es decir, pensemos ahora y de una manera muy clara con esta modalidad educativa de educación mediada por tecnologías. ¿Qué pasa si el contexto de la ruralidad, como no tiene normalmente acceso, ¿no?, a las tecnologías, los chicos en las escuelas no desarrollan estas habilidades digitales, estas competencias digitales? En términos de integración social, realmente tendrán una dificultad añadida. Y es que estaríamos volviendo a hablar de injusticia, ¿no? Entonces, es la importancia, ¿no?, que diferentes políticas públicas, diferentes políticas sociales puedan trabajar para equiparar estas condiciones, ¿no? Y en ese caso también poder trabajar en un sistema educativo de calidad que esté presente en todos los contextos y que pueda desarrollar las mejores competencias. También aquí, bueno, exponía el paradigma basado en el reconocimiento. Aquí se habla en la importancia de reconocer y acompañar a nivel socioeducativo la diversidad sociocultural, la diversidad identitaria. Volviendo, ¿no?, a la experiencia de las secundarias rurales mediadas por TIC, vemos que hay una gran diversidad sociocultural. Hay chicos que son agua-guaraní, chané, de Aguita calchaquí, etc. Y, bueno, en contextos rurales hay, bueno, una diversidad sociocultural muy amplia. Y en ocasiones, cuando no hay un reconocimiento, ¿no?, donde hay como cierta tendencia hacia una asimilación cultural, estaríamos negando, estaríamos invisibilizando determinadas realidades socioculturales. Aquí he puesto asimilación versus integración. Como sabrán, la asimilación habla de una cultura dominante, ¿no?, que absorbe, ¿no?, absorbe y, por así decirlo, elimina, ¿no? No contempla las diferencias de los grupos minoritarios, por definirlo de algún modo, que este término minoritario es bastante relativo, ¿no? Pero es una cultura que absorbe a otra y elimina, ¿no?, toda esa riqueza, esa particularidad, todos esos aspectos, ¿no?, culturales tan ricos que tiene. Y cuando hablamos de una integración social y cultural, ahí sí estaríamos hablando de, bueno, donde dos culturas, ¿no?, dos maneras de ver el mundo con mucha riqueza, ¿verdad?, realizan una construcción conjunta. Entonces, bueno, también la importancia de reconocer esta diversidad. Obviamente, el sistema educativo actualmente reconoce, ¿no?, estas diversidades, pero en ocasiones, bueno, puede tender a, por ejemplo, a mostrar experiencias, ¿no?, en los propios contenidos curriculares, experiencias
que normalmente no llegan a reflejar, por ejemplo, la diversidad de muchos de los contextos rurales de la Argentina. De cualquier manera, me consta que se está trabajando al respecto, hay experiencias riquísimas, pero bueno, siempre hay que estar alertando la importancia de trabajar en este paradigma. Y por último, un paradigma basado en la participación social. También relacionado, ¿no?, al de competencias, tener esas habilidades sociales, ¿no?, que te llevan a la participación, pero también cómo poder otorgar determinados espacios, ¿no?, de participación, espacios de poder, donde los sujetos puedan tener toma de decisiones y también, bueno, las realidades de grupos minoritarios se puedan tener en cuenta. Bien, un tema más teórico tal vez, pero sí que creo que es interesante poder analizarlo y analizarlo críticamente y sobre todo ver que muchas de las políticas, ¿no?, de las iniciativas que pueden tener los estados, que en ocasiones pueden llegar a ser cuestionados, bueno, yo ahí sí me posiciono, y cuando es para otorgar derechos a las personas más desfavorecidas y sobre todo, bueno, dentro de la población más desfavorecida, los que más desventaja tienen, ¿verdad?, son los jóvenes y adolescentes. Entonces, en ese sentido, siempre estas políticas, ¿no?, que siempre van a tratar de compensar, de dar mayores herramientas, de buscar, ¿no?, una adquisición de derechos, son enormemente importantes. Bien, como comentaba antes, ¿no?, el pensar la educación, ¿no?, como es un trampolín para la adquisición de los derechos sociales, civiles y políticos. Y destacar, ¿no?, esto lo he venido diciendo, ¿no?, las políticas públicas para la distribución de los bienes materiales, el fomento de las competencias sociales, el reconocimiento de la diversidad cultural e identitaria y bueno, y también, ¿no?, estas políticas, ¿no?, que promueven espacios de participación democrática. Les quería poner rápido otro video donde se ven las familias cómo han podido recibir, ¿no?, y valorar esta propuesta de educación secundaria. Así que un segundito y ahí lo vemos. A ver, un segundo, perdón. Estamos. Perfecto. Bien. Yo fui a la escuela, hice el 7º grado, por eso hay que hablar de importancia por los hijos, porque los hijos tienen que ir más allá. Lo único que le podemos dar es el estudio, pero después no hay otra cosa que dar. Terminamos el 7º grado y quedamos aquí porque nuestro padre ya no tenía cómo decir vamos a salir al pueblo, vamos a salir a otra comunidad para que los chicos sigan estudiando. Es lindo tener un trabajo. Y por eso yo le digo que estudien. Yo creo que es una gran ventaja y no quedarse acá en el campo solamente ser agricultor nada más y llenarse de hijos y ahí termina todo. Gracias a Dios ahora como está en la secundaria y tenemos una posibilidad más para nuestro hijo. Nosotros allá vivimos en un lugar que es casi parte desierto, ¿visto? No tenemos camino. Toda la comunidad se siente feliz de que su hijo vean que tiene esa oportunidad de estudiar. Y eso no tiene que perder la oportunidad a los chicos de seguir estudiando porque le hace falta. Bueno, mis deseos son que tengo una hija que está en el secundario y sus demás compañeros también, todos que sigan adelante y todos que nos ayuden, los profesores, los coordinadores. Que sean los buenos profesionales de la Puna. Contenta porque mis hijos están educándose bien, están estudiando todos a mi lado y no tengo por qué afligirme de inmigrar para otro colegio. Tanto yo les soñaba que mi hijo nunca se retire de mi lado. Sí. Y pensaba mucho aquí porque mis hijos se iban lejos. Si el colegio no puede ir, yo vivo ahí también lejos. Pero si mis hijos ya están estudiando ahí, yo estoy tranquila. Estoy muy contenta. De gusto nomás, de alegría, lloro. Le ayuda al padre que puede, le ayuda al profesor y el niño se siente apoyado. Yo les agradezco de corazón porque tengo 2 hijos y
estoy junto con ellos, a mí me emociona que están aprendiendo. Y yo quisiera que todos los niños que estamos aquí, junto con los padres, para que el futuro de ustedes no se termine aquí, sino que el futuro de los 5º años, que sigan sus carreras. Estoy muy orgulloso porque tenemos chicos muy inteligentes y guapos. Muchas gracias. Muchas felicidades, queridos niños. Bien, a ver, ahí está. Bien, bueno, la última pregunta, ¿no? Bueno, espero que estos audiovisuales les estén agradando. Y bueno, ahí conecto, ¿no?, con las ideas de la educación y la pedagogía social. También se trata de, bueno, dar voz, ¿no?, a las personas destinatarias de nuestra acción socioeducativa, pensando como una acción socioeducativa que trabaja en la escuela pero va más allá de la escuela, ¿no?, que tiene en cuenta lo comunitario, que tiene en cuenta la articulación, ¿no?, de los diferentes sectores sociales, la articulación para un trabajo integral de los diferentes derechos sociales y bueno, la importancia de nuevo de estas políticas y medidas sociales y educativas. Bueno, voy a ir un poquito rápido, sobre todo porque me estoy quedando sin tiempo. La verdad me he enrollado más de lo que quería, pero bueno, por ahí uno se apasiona y bueno, empieza a medir más los tiempos. Pero finalmente estas propuestas socioeducativas y las propuestas educativas en general son enormemente pertinentes y poder pensarlas en el campo de la educación y la pedagogía social. Es cierto que la figura del educador y el pedagogo social en la Argentina es muy reciente, es muy reciente. Es decir, no tiene bueno, una trayectoria como ha tenido en el contexto europeo, ¿no?, cuando surgió, ¿no?, en el contexto de la revolución industrial, en Alemania, muy vinculado a los movimientos juveniles, etc. Entonces ha tenido un recorrido diferente, pero cabe destacar que en la Argentina, como decía antes, ha tenido muchísimas experiencias, también experiencias de educación popular, que sería como digamos, mucha de ese trabajo, ¿no?, en el campo de la pedagogía social, y realmente hay muchísimos profesionales que trabajan más allá de la escuela, pero con procesos educativos que promueven la integración, que promueven esta articulación de la que yo estoy hablando. Voy a ir un poco rápido. Aquí había comentado, ¿no?, los paralelismos. Iba a comentar, lo voy a saltar un poquito, sobre los diferentes ámbitos de actuación de la pedagogía social, animación sociocultural y promoción sociocomunitaria, en fin, el resto de ámbitos de actuación de la pedagogía social que comenta Carida, y los podemos situar también en el contexto argentino y en particular en la educación rural. Paso de largo, si quieren después les puedo facilitar algún artículo específico al respecto sobre los ámbitos de actuación, y también pensar, ¿no?, en el educador, ¿no?, como provocador del joven en construcción del proceso educativo. Vemos la construcción de los lazos sociales, promover, ¿no?, la centralidad del ser humano en la propuesta de desarrollo. Es decir, vemos como diferentes líneas de pensamiento, de trabajo dentro del campo de la pedagogía social. Lo vemos como enormemente pertinente en el campo educativo, en el campo social argentino, y en particular en estas propuestas de las secundarias rurales mediadas por TIC, ¿no? La importancia de la relación con el otro como posibilidad de solidaridad y acción colectiva, ¿no? Esa importancia de que, bueno, como educadores y educadoras, dentro del sistema educativo y fuera del sistema educativo, trabajemos, ¿no?, para construir, ¿no?, esos lazos con el otro, esos valores, ¿no?, de solidaridad, esas propuestas, ¿no?, de promoción de la acción colectiva, reconocer y potenciar las cuestiones culturales y ambientales de los propios contextos sociales como aporte educativo. Qué importante es dentro del campo de la pedagogía y la educación social hacer esto, y cómo enormemente pertinente es dentro de bueno, las propuestas de educación formal, por así decirlas.
Bueno, yo voy a redondear el cierre porque bueno, los tiempos me parece que son adecuados. Simplemente en este último apartado, que lo voy a desarrollar un poco menos, quería reflexionar un poco sobre esos paralelismos, ¿no?, de la pedagogía, de la educación social, que nos pueden aportar a la hora de pensar los procesos educativos dentro de la escuela, cómo muchas de estas líneas de pensamiento de la pedagogía social se encuentran dentro del formato de las secundarias rurales mediadas por TIC y cómo son muy necesarias para enriquecer, problematizar, ampliar los objetivos del sistema educativo. Y la importancia siempre de que la escuela, ¿no?, el sistema educativo no es un sistema aislado, es un sistema social, comunitario, que se tiene que nutrir, especialmente cuando trabaja con comunidades desfavorecidas, se tiene que nutrir y articular con las diferentes políticas sociales. Las importancias, ¿no?, de si no hay política pública, es muy difícil que haya un proceso de educación social, ¿no? Entonces, la importancia de que para un chico estudie pueda tener una computadora para que, en fin, el chico pueda tener un buen acompañamiento. No es un acompañamiento solamente en un horario particular de clases y a través de unos contenidos académicos, sino que se puede hablar de una articulación con las familias, de la articulación también con los movimientos juveniles, ¿no?, como ahora el movimiento Scout realmente es un movimiento fabuloso, ¿no?, de utilizar lo que se viene llamando, ¿no?, en el contexto de la educación social en España, el ocio y tiempo libre, la animación sociocultural, como también el juego y todo lo lúdico puede enriquecer más allá de la escuela. Pero bueno, esto lo dejo ya como una reflexión. Yo simplemente, para cerrar, quería terminar de darle voz a otra de las pobladoras y egresada de una de las secundarias rurales mediadas por TIC. En el momento en el que se grabó este video todavía no había egresado, pero bueno, les quería, ¿no?, mostrar un fragmento del video porque su relato es enormemente significativo y con el cierre de este video ahí ya lo dejaría hablar porque está siendo un monólogo impresionante y sí, a lo que tengo muchas ganas también es poder escuchar sus preguntas, ¿no?, y poder responderlas. Así es que ahí pongo el último videíto que lo voy a iniciar, voy a cortarle 2 minutitos para que no nos vayamos tanto de la hora, pero bueno. Y me voy a mi casa, como rapidito y salgo a la escuela de nuevo. Yo trabajo de turno tarde de 2 a 8 de la noche y bueno, hago limpieza en toda la escuela, o sea, limpieza en general y después doy la merienda a los chicos que son de la escuela primaria. Yo vivo cerca de la escuela. Yo tengo una hijita que se llama Maite Natalie Esalva y ella tiene un añito y 8 días, cumplió hace poquito el año. Y bueno, con ella también la llevo al colegio y cuando tengo que trabajar a veces también me la llevo y a veces me la dejo con mi mamá. Tengo mis compañeros que me ayudan, mi mamá, mis hermanas, todos me ayudan, así que no es un problema. No tengo pareja, no, solamente mi hija nada más. Yo quería tener una bebé. Yo sí me cuidaba después, ya como allá las chicas tienen más jovencita bebé y después como que yo me estaba quedando y después ya tuve también una bebé. Que allá las chicas de 15, 16 años ya todas tenemos hijos ya tienen el bebé. Son raras las chicas que no. Para la gente de allá no digo que algunos sí ya dicen, ¿por qué no tendrán hijos? Así ya he visto. Sí. Y el padre de ella vive no ahí, sino que lejos de ahí, pero sí, la ve a ella, a mi hija, él colabora con ella, así. Yo cuando quedé embarazada, bueno, él sí me colaboró, me ayudó, siempre estuvo, pero después nosotros decidimos dejar que estudiaba, tenía a mi hija y ya no quería estar juntada ni con novio, nada. Era mejor así sola, estudiando y con la bebé. Y capaz que si tuviera que estar con él no tendría que ir al colegio, digo, supongo yo, ¿no? Porque yo veo algunas chicas, algunas amigas por ahí que tienen su novio y ya no van al colegio o no pueden trabajar, así. Son raros los que sí les gusta que las chicas estudien, ¿no? Pero hay otros que veo que no. Por ejemplo, una chica tiene un hijo y va al colegio y tiene su novio y después le dice,
Vos te vas, te estudias, no ves la bebé, no me atendés, y así son los hombres muy discriminadores, muy machistas. Todos somos iguales, las mujeres y tanto como los hombres somos iguales y está mal que ellos hagan eso, ¿no? Porque para el campo es así, los hombres son así. Sí. Y somos collas nosotros. Nosotros hablamos así como hablamos, no sabemos otro. Antes sí hablaban en otro tono, así de otra forma, pero nosotros no. Ya no sabemos. Mis abuelos antes sí sabían ellos. Ya se está perdiendo, sí. Antes hacían mucho, y ahora no, nosotros ya poco. Si no hubiese estado el colegio ahí en donde yo vivo, no hubiese estudiado por el trabajo, por mi familia, porque somos pocos en mi casa, tenemos animales, ovejas, cabras, y por ahí como que nos hace difícil dejar todo eso e irse a otro lado para seguir estudiando. ¿Sí? No sé, nunca me imaginé así de salir de mi casa o así, porque para mí está bien ahí donde estoy, con mi papá, mi mamá, así como estamos. Yo vivo bien, tengo mi hija, está bien y toda mi familia cuando estamos bien, todos estamos bien. Bueno, a mí me gustaría estudiar, terminar el secundario, ver si puedo seguir alguna carrera o si no, trabajar y ver lo mejor para mi hija. Que ella supere más que yo, que sea más. Sí. Bueno, ahora sí, enormemente, ¿no? Profunda, ¿no? Significativa, cómo la escuela, ¿no? También influye a la hora de transformar determinados imaginarios. Lo hemos visto, ¿no? En el caso del video de las familias, ¿verdad? Cómo la escuela empieza a cambiar imaginarios, proyectos de vida, y también cómo permite repensar y problematizar determinados valores, ¿no? Como vemos los valores machistas en este caso, y como ella, bueno, Graciela se empodera, ¿no? Y realmente me parece que es un proceso, bueno, justamente, ¿no? De crecimiento, de empoderamiento, y es un proceso propio de educación y pedagogía social. Así es que, bueno, en términos de la conferencia yo cerraría aquí. Así es que nada, espero a que Luján me pueda formular algunas de sus preguntas y yo más que encantado las iré contestando. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Estamos todos ahí detrás de escena, emocionándonos con los videos y viendo todo lo que se puede hacer también. Así que muchas gracias, Manuel, por compartir estas experiencias que no siempre todos tenemos acceso también a conocer lo que se hace. Así que creo que en parte, que un poco lo hablábamos con los otros conferencistas, este congreso viene a eso, a producir conocimiento, compartirlo y formar redes, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cuáles serían las líneas de acción para que las TICs sean de uso obligatorio en la educación formal? Bien, bueno, en primer lugar quería, bueno, el agradecimiento, yo insisto, ¿no? Es mío hacia todos y todas. Para mí ha sido un enorme placer, ¿no? Compartir y sobre todo, bueno, poder mostrar, ¿no? Estas realidades que en ocasiones no siempre están tan visibles, y son realidades, como hemos visto, ¿no? Los datos más presentes de lo que a veces pensamos, y bueno, circulan, ¿no? Muchas historias, muchas vidas, ¿no? Muchas experiencias en contextos que no siempre vemos y en ocasiones están ciertamente olvidadas. Por lo tanto, bueno, siempre mirar, ¿no? De frente y tratar, ¿no? De actuar desde un compromiso social, desde un compromiso político, ¿no? En tanto a querer cambiar las cosas y mejorarlas, es totalmente esencial. Y bueno, que finalmente esto se transversalice a través de políticas de Estado es algo fabuloso. En tanto a qué líneas particulares habría que tomar para plantear la obligatoriedad dentro del sistema educativo. Es que en realidad las TIC están presentes ya, o deberían estar presentes en el sistema educativo. Y esto me permite una interesante reflexión. Es cierto que en ocasiones
tendemos a pensar la innovación educativa en parámetros de utilizar las TIC o utilizar otros elementos. Y por supuesto nos enriquecen muchísimo los procesos pedagógico-didácticos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero trabajar de una manera más integral con mis estudiantes, conectar con sus intereses y además disponer dispositivos de trabajo colaborativo, etcétera, las TIC me ofrecen unos procesos fabulosos. Pero realmente podemos reproducir también procesos de educación muy tradicional y poco significativos utilizando las TIC también. Yo creo que finalmente la educación siempre tiene que jugar y tiene que mirar al contexto que la rodea. Las TIC son algo que realmente nos rodean todo el tiempo, bueno, en este momento particular, ¿no? En un momento, ¿no?, de confinamiento, en un momento de cuarentena, vemos cómo las TIC se han erigido como un elemento para la cohesión, la continuidad, el desarrollo, en términos sociolaborales, educativos, totalmente esencial. Por lo tanto, en el currículum las TIC están presentes, es decir, podemos llamar que también formaría parte de ese currículum oculto, pero muchas de las estrategias pedagógico-didácticas, por supuesto, están basadas en TIC. Y pensando, por poner un ejemplo, ¿no?, en el caso de la Argentina, se trabajó mucho en políticas muy potentes para realmente integrar las TIC en la escuela. Es decir, tuvimos, bueno, programas muy importantes, ¿no?, como Conectar Igualdad, que fue cambiando, ¿no?, de denominaciones, pero realmente trabajó de una manera muy potente para otorgar equipamiento, ¿no?, porque hablamos antes también de esa compensación, ¿no?, desde el paradigma distributivo de la justicia social, y también formó, ¿no?, justamente a docentes para también, recuperando, ¿no?, un poco los paradigmas, en la cuestión del el enfoque por capacidades, ¿no?, también trabajar las competencias digitales y también otorgar, ¿no?, un proceso de participación social que vaya mucho más allá del contexto inmediato, ¿no? Las TIC finalmente te pueden impulsar, ¿no?, en términos de comunicación a un amplio grado. Por lo tanto, yo creo que las TIC están presentes ya. Obviamente deberían estar, digo, más presentes porque siempre se tiene que aspirar a más. Siempre los diseños curriculares, las planificaciones de los y las docentes tendrían que contemplar, ¿no?, el uso de las TIC, pero siempre desde un uso crítico. Es decir, no utilizarlas, no sé, reproducir, bueno, para los pedagogos, ¿no?, reproducir procesos que sean poco significativos, ¿no?, de acierto error, de respuestas, y que finalmente nos permitan vincular los procesos de educación al contexto, a los intereses, a los proyectos de vida, al trabajo multidisciplinar, conectado o sea, conectar con el contexto, con los estudiantes entre sí, conectar a los estudiantes con la comunidad, etcétera. Eso se podría realizar sin TIC también, pero obviamente nos facilita muchísimo y por el camino nos llevamos muchas competencias digitales que son esenciales para la vida social. Perfecto. Otra pregunta que hacen es si el trabajo con las escuelas rurales alcanza a comunidades originarias. Sí, se trabaja, tal vez no lo expresé de manera suficientemente, ¿no?, explícita, pero se trabaja con comunidades rurales y se trabaja en términos de interculturalidad. Bueno, la experiencia de Salta es que se incorporan en el nivel primario docentes auxiliares bilingües, es decir, bueno, la interculturalidad obviamente va más allá de la lengua, bueno, una interculturalidad grandísima, ¿no?, como sociedad es propiamente intercultural, pero es cierto que en comunidades rurales encontramos una diversidad más manifiesta en términos culturales, lingüísticos. En nivel primaria se introduce, ¿no?, esta figura que es el docente auxiliar bilingüe. Y en el nivel secundario tenemos el auxiliar docente indígena o intercultural, que justamente trabaja y se inserta en aquellas comunidades que tienen población originaria. Tenemos, bueno, en el caso de Salta, ¿no?, población de Aguita, Calchaquí, Coya o Atacama, Chané, Agua Guaraní. Entonces, normalmente se insertan esas comunidades que tienen población indígena o población originaria, pero yo acá diría que el trabajo en interculturalidad tiene que ser mucho más transversal, no solamente trabajar con aquellos colectivos o comunidades que tienen, ¿no?, esa riqueza, ¿no?, cultural, sino debería trabajar también para
tender determinados análisis, reflexiones, diálogos, ¿no? Construcciones colectivas en tanto a nuestra historia social. ¿Qué vínculos, por ejemplo, la Argentina ha tenido, ¿no? con los pueblos originarios? ¿Qué injusticias también han sucedido en nuestra historia? ¿Cómo la escuela, de algún modo, ha tendido a reproducir formatos asimilacionistas? ¿No se acuerdan que yo comentaba, ¿no? La asimilación cultural versus la integración? Bueno, hace unas décadas lo que se trataba era de imponer una cultura dominante, eurocentrista, ¿no? por encima de las particularidades y las riquezas propias del contexto. Esto ha cambiado mucho, ha cambiado radicalmente, pero reconocer estas realidades nos permite empezar a formar sujetos críticos. Y ahí los contenidos de interculturalidad son importantes para cualquier estudiante, para cualquier ciudadano, pero bueno, sí que hay actores específicos que se encargan de este trabajo y se insertan también en las secundarias rurales medias corticas. Bien. Otra pregunta que hacen es, ¿quién se encarga del financiamiento de este tipo de escuelas? Bien, buena pregunta. En este caso hay en las secundarias rurales mediadas por TIC, en las 6 provincias, funciona lo que es la infraestructura, lo que es el plantel docente, el equipo directivo y otros muchos insumos, se encarga el Ministerio de Educación de la provincia, en el caso de la provincia de Salta, ¿no? La provincia de Salta paga a los docentes, habilita, ¿no? el espacio en la escuela. En el caso de la instalación, en parte se encarga en ocasiones de la instalación, por ejemplo, de estos antenas, ¿no? que permiten el internet y demás. Después, UNICEF colabora también en parte de la financiación, es decir, en compra de equipos, en compra de materiales didácticos, en profesionales específicos que acompañan y fortalecen la propuesta, que es en el caso de los referentes provinciales, ¿no? Pone también a nivel como este capital económico, ¿no? a disposición, y también pone un capital cultural, ¿no? entendido como unos saberes específicos para promover este tipo de prácticas. Trabajan muchos especialistas para asesorar a las diferentes autoridades, a los planteles docentes, trabajar también con los chicos para promover procesos justamente educativos en el marco de la justicia social. Yo pongo un ejemplo, una experiencia particular de UNICEF que estuvo promoviendo desde el año pasado, que tiene que ver con la cuestión de la participación, ¿no? de los estudiantes. Se vino a llamar los consejos de estudiantes y consejos de adolescentes y básicamente se trató de promover, ¿no? consejos de participación adolescente en los diferentes contextos rurales. A ese respecto, bueno, trabajó de manera muy potente con las diferentes provincias, trabajamos con muchas de las comunidades y en particular realizamos un encuentro el año pasado en Tucumán, donde se encontraron, ¿no? los diferentes estudiantes de las diferentes provincias y cómo se pusieron en juego muchos de los debates, muchas de las ideas que se venían realizando. Bueno, en definitiva es un mix, ¿no? Parte de la provincia, gran parte de las provincias, otra parte también UNICEF, y también es verdad la importancia, y lo he repetido muchas veces hasta la saciedad en la conferencia, en muchas de las políticas públicas, ¿no? como Conectar u otras, ¿no? que han realizado esta dotación de equipamiento, también se puede decir que han financiado esta propuesta, porque sin, por ejemplo, las becas Progresar, ¿no? Todo este tipo de iniciativas, ¿no? estatales son fundamentales, para así decirlo, para fortalecer esa continuidad. Por lo tanto, es un financiamiento de Estado, en este caso nacional y provincial, desde los ministerios, y también de UNICEF. Luján, no te escucho. Me había puesto en mute cuando vos hablás para que no haya ruidos, me había parecido. ¿Cómo gestionar este tipo de recursos para cualquier escuela rural? ¿Me puede repetir, por favor? Sí, ¿cómo gestionar este tipo de recursos para cualquier escuela rural?
Claro, es interesante, es una reflexión muy interesante, ¿no? Podemos partir yo le pongo como ejemplo Salta porque al final es lo que más conozco y también me parece que es bastante representativa en tanto la educación rural en el contexto argentino, ¿no? En el NEA y en el NOA sobre todo, que tienen amplias capas de población rural. En la provincia de Salta tenemos 3 modalidades actualmente de educación rural. Una que sería la estándar, la que reproduciría más una escuela, ¿no? Como en el sistema urbano, una gran escuela, se suele instalar en capas de amplia población. Entonces ahí sí que es, por así decirlo, costo efectivo construir una escuela, tener un plantel docente específico, porque realmente tiene una población bastante amplia. Después tenemos la modalidad itinerante, que funciona con diferentes sedes, algo similar a la mediada por TIC, pero donde los docentes itineran, van de una escuelita a otra, por así decirlo, y obviamente los circuitos son pequeños, son 3 escuelas, 2 escuelas, 4 escuelas, y van circulando de manera específica. Y después tenemos la mediada por TIC, que trabaja de manera particular con todas las escuelas. Y cómo digamos, viabilizar todos los recursos. Yo lo que pienso es siempre analizar cuál es la mejor modalidad. Cabe destacar que si bien, ¿no?, la modalidad mediada por TIC fue una propuesta innovadora, promovida por UNICEF inicialmente y tomada, ¿no?, por diferentes provincias, se trató de ingeniar la mejor manera de poder llevar educación de calidad a los diferentes contextos. Cada contexto realmente es particular. A mí la mediada por TIC me parece fantástica porque atraviesa, en el buen sentido, las barreras geográficas, te permite llegar en muchos contextos y trabajar en una sola escuela en muchos contextos y dar respuesta a contextos de baja población que de otra manera no se podría. También es verdad que en otros contextos y particularidades podríamos trabajar con la itinerante, ¿no? Porque bueno, no hay tantas sedes, entonces se itinera. Yo de manera particular, bueno, puedo argumentar, ¿no?, de manera como que los recursos que van a la mediada por TIC son realmente muy aprovechados. Comentar que no es es tan sostenible como cualquier propuesta de educación urbana, incluso, que el hecho de aprovechar ya infraestructuras ya realizadas, los niveles primarios ya tienen unas infraestructuras que en muchas ocasiones, por una realidad de despoblación en los contextos rurales, muchas veces tienen aulas que no se están utilizando ya. Entonces, poder reconvertir, por así decirlo, porque al final estamos hablando de una educación y dividida por niveles tampoco es lo más conveniente. Pero bueno, desde ese sentido son espacios que realmente se pueden aprovechar. Entonces, desde ese sentido, los recursos son muy factibles, ¿no?, poder realizarlos. Y yo creo que también, ¿no?, cuando hablamos de educación, es una inversión, ¿no?, social. Por lo tanto, es importante pensar en los recursos, realmente si va a ser sostenible, sobre todo porque cuando pienso yo, ¿no?, a nivel de Estado, cuando tienes que abarcar tantos contextos, tienes que pensar en la mejor propuesta que te dé los mejores resultados, porque cuanto más estratégico y mejor lo pienses, vas a llegar a un mayor número de gente. Pero sin lugar a dudas, la inversión en educación es una inversión a largo plazo y obviamente los países enriquecidos, ¿no?, los que muestran mejores cotas, ¿no?, de equidad, de bienestar, etcétera, tienen unas inversiones de educación muy amplias y realmente son uno de los bienes esenciales. Por lo tanto, siempre hay que analizarlo y críticamente, pero realmente siempre habría que invertir más, siempre tenemos que pedir más inversión en educación porque es que realmente otorga el derecho en sí de la educación, pero es que habilita muchísimos otros derechos. No, y además, un poco volviendo a tu charla, no viendo esa inversión como parte de la deuda a saldar, digamos, con la educación rural, no viéndolo desde un marco, digamos, descontextualizado. Claramente hay una deuda hacia la educación rural, entonces casi que ni siquiera sería inversión aún, digamos, sería el comienzo. Sí. Claro, en realidad, justamente. Es que en realidad, claro, hay unos porcentajes, vos lo has dicho muy bien, ¿no?, que todavía no están estudiando y es una educación obligatoria, ¿no? No estamos hablando de niveles superiores, que sería sumamente interesante también facilitar, ¿no?, los niveles superiores, pero es una obligación, ¿no?, del Estado en este caso y bueno, como ciudadanía es una obligación nuestra, ¿no?, de apoyar esto y tratar desde nuestro lugar, tratar de trabajar todo lo posible para que esto se pueda realizar.
Sí, además ligada también, disculpame esta intervención, pero a la deuda también que tiene la propia ley con los contextos, porque tenemos desde hace no tanto una educación secundaria obligatoria, pero no tenemos los recursos para poder cumplir esa obligatoriedad, porque no es simplemente la presencialidad en la escuela. Hay toda una serie de contextos y de recursos que se necesitan, sociales, culturales, políticos, que no están hoy garantizados en la generalidad para que esa secundaria obligatoria sea realidad. Claro. Sí, muy interesante, ¿no? Lo que comentas va en la línea de lo que he podido exponer y que obviamente los bienes, ¿no? No solamente son netamente educativos, que hay que complementarlos, ¿no? Con determinados bienes, ¿no? O cierto capital cultural, económico, etcétera, incluso simbólico, ¿no? A la hora de poder habilitar esta educación. Y es que finalmente es cierto, ¿no? La obligación del Estado está en garantizar esto y por lo tanto debemos seguir pensando. Obviamente creo que cuando las estrategias sean lo más abarcativas, lo más eficientes posible, mucho mejor, porque van a facilitar que esto sea efectivo, pero efectivamente tiene, ¿no? Como vos decís, ¿no? Una deuda o, bueno, una cuenta pendiente, por así decirlo, muy significativa, ¿no? Que se tiene que solucionar y tenemos que seguir trabajando al máximo para poder conseguirlo. Después otra pregunta es, ¿cómo se lleva adelante ahora estas escuelas? Me imagino que la mayoría de los chicos viven alejados de la señal satelital de Internet. ¿Cómo llegan a ellos en este tiempo de pandemia? Bien, muy pertinente. Cabe destacar que voy a tomar, ¿no? Las experiencias de las diferentes provincias, no solo la de Salta, cada una de las provincias dentro de sus realidades, mayor, menor dispersión geográfica, ha ido tomando unas estrategias y otras. Básicamente, en general, se ha hecho una propuesta que ha ido sumando medios de comunicación para tratar de mantener, ¿no? Esa retroalimentación, esa comunicación activa con los y las estudiantes. Se ha seguido trabajando desde la plataforma educativa, se han hecho cartillas también, cartillas para, por una parte, hacerlas llegar de manera digital a través de los teléfonos o otras estrategias y también de manera escrita. Se ha utilizado en particular en Salta la radio para empezar a emitir, ¿no? De lunes a viernes programas de radio y bueno, primero en una cadena, ¿no? Con una mayor amplitud y después se ha ido redistribuyendo en las diferentes emisoras locales. También hay una propuesta muy interesante, por ejemplo, de Nación, que son las cartillas de Seguimos Educando. Entonces, apropiarnos de esas cartillas y poder introducir algunas de las herramientas, algunas de las propuestas didácticas que se plantean en estas cartillas. Pero básicamente se ha ido trabajando por todos los medios. Radio, por WhatsApp, por email, a través de la plataforma, por medios impresos y se está haciendo un monitoreo para ver de manera particular en qué medida se está llegando o no. Obviamente las dificultades son obvias y son añadidas por estas distancias tan grandes que tenemos, en particular estos tutores y coordinadores que habitualmente se encuentran en las sedes rurales, en el caso de Salta, se dedican a comunicarse, ¿no? A monitorear, ¿no? El proceso, si el chico le llegan las propuestas de enseñanza y aprendizaje, de recibir las devoluciones del chico. Obviamente aquí también estamos hablando de la importancia de poder repensar los procesos en términos didácticos también, porque claro, también en términos de evaluación, es un tema que realmente ha complejizado y ha requerido problematizar las prácticas habituales, pero bueno, se está tratando de llegar por todos los medios y se está haciendo todo lo posible para monitorear. Obviamente no se está pudiendo llegar a todos los chicos, porque como se formulaba la pregunta, son contextos muy inhóspitos y hay muchos chicos que no tienen señal. Pero cabe destacar que, aunque sea sorprendente, el medio de comunicación más usual es el WhatsApp a partir de este proceso, porque muchos chicos ya tienen celulares, chicos que se mueven, ¿no? En los contextos rurales, en zonas donde ya sí hay señal,
En Salta todavía no pudimos hacerlo porque está muy limitado, ¿no?, el movimiento, pero en algunos contextos, en otras provincias, lo que han hecho ha sido dejar encendidas las antenas, ¿no? Entonces el chico puede acercarse a la escuela y ahí tiene conectividad. Entonces hay diversas estrategias, lo que se ha tratado es de agotar todos los medios posibles para que el chico pueda haber una comunicación, ¿no?, un intercambio de propuestas didácticas, de producciones de los jóvenes, etc. A veces estábamos a decir. Acá terminaríamos con las preguntas. Hay muchas más, pero te hice las más relevantes. Sí te invito después a ver el Padlet, digamos, la herramienta interactiva que estamos usando, porque la gente fue dejando más preguntas, interrogantes y demás, y es un espacio interesante como para seguir reflexionando. Te invito, si querés cerrar con algo. Sí, bueno, yo cierro nada más, comentar, ¿no?, mi agradecimiento de nuevo a todas y todas. Para mí ha sido un gran honor compartir con este fantástico equipo, ¿no?, que desde el primer día, me dieron todas las facilidades. Yo realmente me he sentido como muy, muy querido, ¿no?, como muy complacido, y realmente agradezco muchísimo. También valorar, ¿no?, cómo se ha podido reinventar, ¿no?, el formato específico. En principio va a ser un formato, como todos saben, presencial, y cómo también el ingenio, ¿no?, el compromiso, ¿no?, social, ¿no?, educativo, ¿no?, nos ha llevado a poder reinventar. Así que muy agradecido, espero de todo corazón que les haya gustado. Más allá que el orador sea bueno o no, me parece que la temática es tan significativa, tan pertinente, que realmente a todos seguro que nos moviliza muchísimo. Así es que nada, el decirles que, hay muchos materiales en la web sobre esto. Si ponen UNICEF, Secundaria Rural y Mediada por TIC, podrán ver muchos videos como los que yo les he puesto, muchas publicaciones que, siempre poder profundizar, ¿no?, en temáticas y en ámbitos tan interesantes como esto lo es. Así que nada, me despido con un gran agradecimiento y espero que haya servido, y sin lugar a dudas voy a estar consultando el Padlet para ver esas impresiones que ustedes han tenido. Muchas gracias. Bueno, nosotros también, hablo en plural y en nombre de todo el equipo y de la asociación, agradecerte tu participación en este congreso, que fue, sí, desde el minuto cero, a través del contacto de Claudio. También, como a los demás conferencistas, el apoyo total por los diferentes formatos por los que fuimos pasando. Mucha gente estuvo presente en la charla, yo fui chusmeando del NOA, del NEA, de Salta en específico, así que seguramente incluso se estarán contactando para aportar o ver cómo empezar a iniciar algún proyecto, que está bueno porque es la idea de este congreso. Y muy interesante también, ahora me pongo en posición de scout, esta idea, porque nosotros como asociación estamos desarrollando todo lo que son las unidades, digamos, las comunidades socioeducativas, ¿no? El poder llevar el escultismo a lugares como los que vos decís, parajes, lugares recónditos que capaz alguien ni sabía que existía, y la verdad que Salta es un lugar propicio para hacerlo. Seguramente estemos llegando ya, igual la gente de Salta hace un trabajo excelente, tanto en el NOA como en el NEA también, así que agradecerte esto porque nos abre la mente. Y también yo estaba viendo los comentarios y también había gente que decía como que les rompiste el esquema de que nunca se habían puesto a pensar este tipo de educación en un ámbito rural. Claro. No, y sobre lo que comentaba, ¿no?, el movimiento Scout, realmente todo mi reconocimiento al movimiento, ¿no? Me parece un movimiento justamente de educación social fantástico, ¿no? Un movimiento juvenil que, trasciende lo juvenil desde luego, promueve valores, ¿no? Valores para la vida, lo resumo así, que realmente son esenciales, ¿no?, para la construcción de una ciudadanía. Y esto ya lo saben ustedes, pero bueno, lo digo públicamente, para lo que necesiten, estoy a la disposición de ustedes. Y mi agradecimiento, me parece que la mejor manera de traducirlo es con un acompañamiento, ¿no?, con una disposición. Así es que, lo dicho, ¿no?, para lo que quieran, aquí lo tienen. Ya te grabamos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos.